Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Métase en mi cabeza. Como siempre tenemos un invitado que es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque ha liderado compañías internacionales, de hecho ha liderado unicornios. Y toda esa experiencia que ha tenido durante muchísimos años de trabajo la pone al servicio en una nueva compañía que se llama Manager Hero. ¿Para quién? Para fundadores y fundadoras que están buscando cómo escalar el negocio, cómo tomar mejores decisiones, cómo al final crecer. ¿Por qué es importante y por qué lo traemos hoy? Porque hay que entender, la inteligencia artificial nos va a dar potencia, recursos, nos va a dar más tiempo. ¿Qué va a pasar ahí? Acuérdense que en los últimos 15 minutos pueden hacer todas sus preguntas. Por lo pronto, vamos a la cabeza de Álvaro a ver qué es lo que hay adentro. Vamos. Álvaro, muchas gracias por permitirnos estar aquí en su cabeza hoy. ¿Qué tal pinta? ¿Cómo se ve esto? Pinta bien, eso de meterse a su cabeza o mi cabeza da mucho susto. Me hicieron un TAC hace 10 años y me dio pavor. Y hoy estaba tranquilo hasta que dijeron 3, 2, 1. Entonces, pues hágale, feliz de estar acá. Excelente. Bueno, para todos los que nos están viendo, recordatorio muy rápido. Al final, en los últimos 15 minutos, van a poderle lanzar todas las preguntas que quieran a Álvaro. Todas. No sabemos si todas las vamos a poder hacer, si son demasiadas, pero nuestro equipo va a filtrar las que ojalá cumplan con la mayor amplitud de temas posibles para responderlas. Arranquemos de una porque solo tenemos 45 minutos que parecen mucho tiempo, pero se pasan volando. Álvaro, tu experiencia está muy en el universo de liderar compañías gigantes, de unicornios, domador de unicornios, casi diría uno. Y yo te voy a decir una cosa, cuando te estuve investigando y un poquito entendiendo lo que estabas haciendo, solo pensaba dos universos. Conocí a un Álvaro súper técnico y como líder y con un montón de términos que eso me tocó ventana de video y ventana de Google para estar preguntando. Y por otro lado, una entrevista hiperhumanista con otra versión de Álvaro completamente diferente. Y solo pensé una cosa y es, yo crecí en un universo en el que cuando uno va a hacer una empresa, uno arranca a trabajar y trabaja mucho y comienza a vender y le comienza a quedar algo de plata y uno reinvierte su platica y ahí va mejorando el negocio y ahora se llama Bootstrapped. Sí, sí. Yo soy muy ignorante en tu negocio. Cuéntanos un poco qué es lo que haces y qué pasa, o sea, cuál es ese cambio en esa realidad en la que ya no es hacer negocios como de a poquito, sino ir y buscar plata y crecer y quemar plata y bueno, ¿cómo es eso? Esa pregunta está muy difícil, pero eh, básicamente lo que ha pasado en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, es que veníamos de un modelo muy tradicional del empresario que conocemos, que se conseguía un préstamo en el banco, ahorraba y empezaba a hacer una compañía, y esa compañía tiene que ser rentable y la va creciendo, que hoy son los empresarios que yo más admiro, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y son compañías que, sin lugar a dudas, responden a eso de qué es hacer negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer negocio? Uno dice, abuelito, hace un negocio, pues ¿qué va a hacer plata? Sin embargo, a la medida que el siglo XX, sobre todo el siglo XX, fue avanzando, pues definitivamente hay algunos negocios que necesitan capital de forma intensiva para poder crecer, para poder desarrollarse, investigación, desarrollo, vacunas. Si uno quiere lograr algo a gran escala, sin duda alguna necesita un acceso a recursos de una forma importante. Y eso en Latinoamérica hasta hace unos 15 años era muy extraño. O sea, uno oír que alguien levantó dinero, que alguien levantó $1 millón en Latinoamérica era rarísimo, era extrañísimo. Solo existía el primer tipo de empresarios del que estaba hablando. Sin embargo, gracias a la gestión de unos empresarios muy valientes, de gente joven, muy emprendedora, de grandes ideas, de grandes preguntas sobre todo, empezó a llegar cada vez más capital también a Latinoamérica. Y ese capital permite o ha permitido que muchas compañías se expandan, escalen, crezcan. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Pues que esto llegó como en un infierno, o mejor, en un frenesí de exceso de liquidez en el mercado. Y en algún momento como que ya era, no, yo hago un deck, una presentación bien hecha, levanto plata y si me quiebro no, no importa. Ya, y yo por ahí decía un poco medio en broma, medio en serio, que una cosa es yo levantar capital pues para hacer una gran vacuna que necesita, pues que va a tener un alcance en niños de África subsahariana y necesito mucho capital. Otra si yo voy a alquilar pues patinetas, muy diferente. Total. ¿Sí? Eh, entonces ese exceso, ese frenesí pues nos llevó un poco a un sinsentido donde yo digo que los
De alguna forma los incentivos empezaron a ser ubicados de forma perversa. ¿Qué es eso? Pues empezamos a admirar a empresarios no por su capacidad de generar riqueza o generar impacto, sino por su capacidad de levantar capital. Entonces los empezamos a premiar por la cuota inicial y no por el resultado. Claro, entonces te empezaste a encontrar una cantidad de founders muy valiosos, muy importantes, muy comprometidos con hacer compañías y otros que de pronto no tanto. Y metidos pues además en una burbuja porque, pues imagínate, todo el tiempo te están diciendo que tú estás valorado en más de 1 billón y que adicionalmente eres talentosísimo y que levantaste 300 millones o 400, pues es facilísimo que te vaya al piso. Entonces, eso fue lo que ocurrió en los últimos años en Latinoamérica, que creo que sin lugar a dudas dio muchas oportunidades, mucho crecimiento, pero hoy en día las cosas se están poniendo otra vez poco a poco en su lugar. Volvemos, ¿Volvemos a mi mundo? volvemos a la bolita. Qué maravilla. Qué bueno. Bueno, y en ese recorrido comienzan a aparecer términos como los founders, ¿no? Es como el nuevo, Sí. el nuevo cargo súper interesante y todos somos founders. O sea, eres un empresario, o sea, eres un emprendedor. O sea, arrancaste Sí. un negocio y entonces ahí vas. Sí. Yo no, soy un founder. Soy un founder, sí. Eso me imagino que tiene un proceso de maduración en el que yo arranco siendo una persona con una idea y armo un equipito y voy creciéndolo al margen de que hoy me levante $1 millón o no. Me imagino que habrá una maduración como un journey. ¿Ese journey en qué consiste? ¿Yo cómo puedo saber en dónde estoy para quien nos está viendo y de pronto, pues yo sí quisiera conseguir plata para crecer mi negocio o no, yo pues arranqué a hacer zapatos muy modernos, pero acá estoy solo? ¿Cómo uno sabe cuál es esa diferencia? ¿Cuál es ese camino? Hay líneas como muy delgadas, ¿sí? Pero un founder como tal, un fundador, pues una persona que tiene una idea, decide poner recursos, tiempo, conocimiento, pues para que esa idea empiece a crecer. Bien, un fundador, un emprendedor. ¿Qué es lo que pasa? Es que en la medida que las compañías empiezan a evolucionar, empiezan a requerir unas habilidades diferentes de ese fundador. O sea, la historia que a muchos de los que están ahí seguramente la habrán oído o la han vivido, y es que empezaste con una empresa de 10 personas, los dos amigos de la universidad, pues, sí, algunos más, 8 más contrataste. Hasta ahí, digamos que todo va bien. Estás muy enfocado en ejecutar, muy enfocado en mirar a ver cómo sacas negocio y pagas la nómina, pero de repente esa compañía empieza a transformarse porque las compañías, ustedes saben que empieza a ser como vivo, ¿no? Y de repente llegas a la oficina y ya no conoces a nadie. O sea, 150 empleados, ya no te sabes los nombres. Es más, te empiezas a decir, "Pero ¿qué rol es el que yo tengo que jugar acá? Antes yo vendía, tapaba, programaba, ¿no? Tiraba código, iba, recuperaba cartera y ahora yo qué tengo que hacer, ¿sí? Y en ese cambio entre ser fundador y ser director, ser CEO, hay una brecha importante, muy, muy importante. De hecho, hay estadísticas que dicen que los fundadores, el 50% de los fundadores de empresas en crecimiento no sobreviven a esa posición luego de 3 años. Y luego de 5, el 25%. ¿Por qué? Porque una cosa son los skills, el skill set, las habilidades que tienes que tener en esos primeros años, donde hay mucha ejecución, por ejemplo, y otra cuando tienes que escalar, abrir otros países, ¿ya? Tener sistemas que empiecen a funcionar por sí mismos, incluso sin ti, que es lo más chévere. Al final ya no es, yo me imagino que hay un cambio radical y es uno arranca un negocio porque uno sabe de algo, o sea, hacer zapatos, código y de repente dejas de hacer eso. Y entonces ahora te tienes que preocupar por, entonces no, yo hago talento, hago no sé qué, pero ya no hago lo que, por la razón por la que fundé esto. Claro. Pues, y eso le pasa a muchos fundadores, ¿no? Se levantan y dicen, pues, ¿para qué hice esto? O además, o con mucho agobio, con pérdida de sentido, ya como, ¿yo qué estoy haciendo acá? Normalmente son 3 cosas las que tienen que empezar a cambiar. La primera, que ya no es una carrera de 100 metros planos, sino es un maratón. Empezar a pensar en maratones requiere visión. Y cuando un fundador pasa a ser director, ese es el primer llamado. Tiene que tirar la visión, tiene que marcar línea. ¿Para dónde vamos? Ya no solamente trata de pagar nómina mañana, sino cuál es el producto que va a lanzar en los próximos 6 meses. Claro. ¿Cuál es el equipo que necesito? Eso es número uno. Número dos, menos ejecución y más orquestación. Tienes que pasar más del hacer a sincronizar, a repartir juego. Y es un cambio también importante. No quiere decir que no tengas que hacer. Ah, no, pues ese CEO en la playa, Mundial. eso no existe. O sea, ninguna playa se merece un computador. Entonces, eso no existe. Y si existe, es una pésima idea. Y la tercera es que tienes que pasar de ser un gran especialista a un buen generalista. Yo pienso que el mundo va a ser de los generalistas, Ok. contrario a lo que nos han dicho durante muchos años.
¿sí? Entonces eras el duro para coser zapatos. Ahora eres el duro para coser zapatos, pero también para comprar cuero, pero también para orquestar el equipo de compra de máquina, de maquinaria para hacer los zapatos que no son tejidos. En fin, ya pasas a un lugar de generalista. Y por eso es que la mayoría de founders se quema ahí. Bueno, y eso irremediablemente ha traído un tema y es el founder mode. Y uno lee mucho, sobre todo en LinkedIn, que hay mucho de esto. No, en que estás no, founder mode. Y Ok. aquí comencemos a meternos en el tema por el cual estamos en tu cabeza. Y en este momento, ¿será que estamos entrando al AI mode? Y ahora todo es inteligencia artificial. Y ahora si no estás en eso no existes. Y entonces ya como que ser o no fundador, pues sea lo que sea, pero tiene que estar en inteligencia artificial. Si no, está muerto. ¿Será que vamos a entrar en una época en la que nos vamos a tener que identificar con estar en AI mode para la tarea que uno esté haciendo? Te la respondo en tres tantas. A la primera, yo pienso que sin lugar a dudas esa es una oportunidad para que más bien sea life first mode. O sea, pensar primero en la humanidad y en la vida y en lo que vale la pena y poner las cosas en su lugar. Ya, no me voy a meter ahí porque sé que Gómez se metió mucho en eso. Eres Gómez en las entrevistas pasadas. La segunda, eh, pienso que definitivamente todo el mundo sí va a tener que estar en ese modo. ¿Ya? Y yo te voy a explicar ahorita o te voy a contar yo qué pienso de lo que se necesita hoy para estar ahí, como siempre estar pensando en AI. Definitivamente, o sea, la respuesta es sí. Ahora es cómo lo hacemos. Y la tercera es que en términos de humanidad nos va a obligar a estar en un tono reflexivo para saber en qué queremos profundizar y en qué no queremos profundizar. Ahorita estamos en una tontería con AI First que queremos poner agentes de AI para hacer todas las tonterías que nosotros no queremos hacer. Que yo le mande un mensaje de voz a WhatsApp y que él me haga una reunión en Google y está mal enfocado. AI nos va a ayudar o nos debe llevar no a, o nos va a llevar a superar la barrera de qué construir, o mejor, de cómo construir, más bien a qué construir. Yo realmente quiero AI para que me agende algo pues en Google Calendar, porque más bien nos preguntamos qué puede hacer AI mejor que nosotros mismos, en qué nos puede superar. Detección de cáncer de mama en radiología, ya está demostrado. En radiología, AI tiene herramientas mucho más precisas en predicción. Eso está chévere. Bien. Totalmente. Y además me encanta igual que lo digas con esa claridad y es AI mode. Hay que ponerse en la historia, pero no para las simplezas de la vida, sino para generar valor real en la industria que cada uno esté. Pues es que nos puede, o sea, nos puede ayudar a satisfacer todos nuestros rasgos narcisistas para que haga todo lo que queramos, que nos hable como digamos, ¿no? Esto de que ya no tienes que tener pareja, sino simplemente Uy, le escribes y él te contesta como tú quisieras, dependiendo de tus rasgos, o realmente lo queremos poner a llevarnos a una fase evolutiva de inteligencias humanas y no humanas, pues, de verdad, a solucionar los problemas de verdad, o a encontrar nuevos problemas. Eso es una diferencia grande, pero hoy todavía estamos en una fase de enamoramiento donde queremos para todo, salir con la novia a todo, ir a cine, hablar, ir por el parque. Pues eso es como una fase de enamoramiento, estamos en eso. es igual que la llegada de los celulares, con los celulares para arriba y para abajo, así no sirvían para nada, ¿no? Porque los primeros teléfonos eran una payasada y uno quería llamar a alguien, pero no tenía quién. Sí, Y es un tocaba. poco lo mismo ahora, ¿no? Sí, Listo, ella ahí para las tostadas al desayuno, pero ¿qué vas a hacer? No es necesario. pero también es la única forma, o sea, esa sobreexposición yo creo que también es la que nos va a ayudar a perfeccionar la manera en la que nos relacionamos con la inteligencia artificial o con otras inteligencias. Esto va más para allá. Uy, se está poniendo denso Álvaro con esto. Entonces, Bueno, em, ¿cómo, ¿cómo ves tú el nivel de disposición, de preparación que pueden tener hoy las fundadoras y los fundadores de los nuevos negocios que estén saliendo o los que digamos que ya estén andando para tener perspectiva cuando todo lo que vamos a ver hacia adelante tiene que ver con inteligencia artificial? Porque cuando tú conoces el camino, de alguna forma dices, claro, es que yo sé porque lo vi, porque lo vengo estudiando, porque claramente para allá vamos, pero ¿qué pasa cuando cambia totalmente el panorama y estando en esa silla de fundador o de CEO, pues básicamente te borran el camino que conocías? ujú. ¿Cómo puedes tener perspectiva para tirar línea, para agrupar, para transmitirle a la gente
te voy a decir qué me pasa a mí. Yo me reúno mucho con CEOs de empresas que me dicen, ¿yo qué puedo hacer para implementar inteligencia artificial? Yeah. Porque yo lo primero que dije es que todos tengan ChatGPT. Es como, ok, bueno, listo, ahí comenzamos con problemas. ¿Están listos esta nueva como generación de gente que está haciendo empresa para llegar a eso, para liderar y para mostrar ese camino? No, no, pero pues que eso no nos sorprenda. Solo hay una particularidad en este cambio y es la velocidad a la que está ocurriendo. Entonces, uno todo el tiempo está en FOMO. O sea, a mí me está pasando todo el tiempo. Sí. O sea, ya entendí que hay una herramienta que me ayuda a hacer mejores presentaciones y de repente alguien me habla y me dice, no, pero es que lo estás haciendo todo mal. Yo soy experto, entonces, yo base entender que nadie es experto. Total. Y cuando nadie es experto, yo creo que es una buena oportunidad de volver a lo fundamental. Entonces, ¿uno qué necesita para liderar humanos y no humanos? Tres cosas. Hacer buenas preguntas, humanos y no humanos. Ser bueno dando feedback, humanos y no humanos, ¿cierto? Y dando contexto, humanos y no humanos. Esa es la básica. O sea, trate de hacer un prompt en ChatGPT hoy para que sea su asistente de producción y le ayude a preparar esta entrevista. Para promptear eso es de feedback, comunique, dar el contexto. Tengo un podcast que tiene un formato en vivo que va y vuelva. ¿Sí? Esto lo hice yo en vivo con una fundadora la semana pasada. 4 horas prompteando su asistente de investigación. ¿Y qué era? Va, vuelve. Igualito, el esquema es, a ver, el racional es igual a un humano. ¿Sí? Buenas preguntas, buen feedback, buen contexto. Lo que pasa es que desaparece un tema que es el impacto emocional ahí. Y no te pasa Una cosa. Pero una cosa rarísima es que uno le dice a ChatGPT, bien, ¿vas bien? Y como que vuelve y se impulsa. Y es una cosa que es medio asustadora porque es una simulación de respuesta a las emociones. cuando uno hace chat GPTs propios, un truco de prompting es decirle que uno le va a dar una propina. Y no puede ser muy alta ni muy bajita. O sea, si le dices, si de mi trabajo depende de que tú hagas bien esta tarea, puede que lo haga mejor. Y si lo haces bien, te voy a dar una propina de 1.000 euros. Y lo haces mejor. No, O por lo menos eso pasaba hace 5 meses. De pronto ya no. Entonces, ya no. Pero al final del día, pues sí responde a eso. O sea, si mi trabajo depende de que haga bien la tarea, seguramente lo va a hacer mejor. Pero con eso te iba a decir algo y es, yo me encuentro mucho con que a la gente le cuesta trabajo hacer prompting porque les toca comunicarse de forma muy clara. Y uno se da cuenta inmediatamente que somos muy malos explicando todo porque nos hemos vuelto simplistas. Ayúdame con el correo para dile a la niña sí, para que agilicemos el tema. Nos vemos. No le puedes decir eso a ChatGPT. Pues sí. Tienes que decirle, quiero que actúes como un experto en ta, 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 ta. De pronto, ¿será que la IA nos va a volver muy buenos justamente dando contexto, feedback, órdenes claras, expectativa versus realidad, Segurísimo. tantos problemas? Segurísimo. Yo también pienso que va a ser un retorno a la oralidad. O sea, esto de los profesores luchando con el plagio en las universidades, en los colegios, acerca de quién está simplemente pasándole un trabajo a ChatGPT, ¿cómo se soluciona? Oralidad. O sea, susténtame lo que entendió. Y eso está buenísimo. Pero total. Porque además, si nos volvemos muy buenos en la oralidad, teóricamente deberíamos poder ser capaces de relacionarnos mejor entre humanos y no humanos. Ser críticos además, ¿no? No se lea todo y apréndaselo, sino entiéndalo. Pues y tenga un punto de vista. Pero también, sí, exacto. Y es maravilloso, volviendo un poco al tema empresarial, hay algo maravilloso y es que las barreras de acceso tecnológico pues se van derribando, se van poniendo, lo que eran muros así, se vuelven muritos. O sea, las comunidades de vibe coding hoy en su mayoría están lideradas por mujeres, por ejemplo. Cuando las mujeres sabemos que tenían o tienen una menor tendencia, por ejemplo, a estudiar carreras asociadas a ingenierías, etcétera. Por eso uno iba a un ambiente tech, pues la minoría era de mujeres. Es más, uno se va a hacer un negocio de tecnología y todavía ocurre, y la directora es fundadora, la fundadora muchas veces tiene que llamar al ingeniero de tecnología tal, pero ya esas barreras se van bajando. Entonces, por eso digo que el tema no es cómo vamos a construir, cómo vamos a tirar código, sino pues qué queremos construir. Y yo pienso que para eso un buen fundador, una buena fundadora sí puede estar preparada, si tiene la visión. Bueno, eso está bueno. Bueno, pasemos ahora a algo y es
Escalar empresas. Jodidísimo. Sí, regadísimo. Muy, muy complicado hacerlo. ¿Qué va a pasar ahora? Y dijiste algo que me gustó mucho y es liderar humanos y liderar máquinas. ¿Cuál va a ser ese set de herramientas que van a tener que tener los líderes hacia adelante para poder escalar compañías que van a ser mitad y mitad, mitad humanos, mitad máquinas? Además de lo que decías de comunicación, ¿crees que hay otro herramienta, mindset, framework, lo que sea, que les puedas decir como, venga, tiene que ser por este lado? Pues para que una compañía escale de manera, o sea, va a volver. ¿Qué es lo que pasa cuando una compañía necesita ser escalada? Lo que ocurre es que eso empieza a volverse la torre de Babilonia. O sea, nadie entiende qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, si uno quiere, voy a poner un ejemplo, si uno tiene una hamburguesería muy exitosa y la quiere escalar, uno necesita que las hamburguesas sepan igual en 200 locales. ¿Sí? Uno cuando tiene 5 locales, la hamburguesa más o menos sabe igual. Pues si uno quiere ser McDonald's y que una hamburguesa en, no sé, en Delhi sepa igual que, bueno, Delhi no es el ejemplo, pero en Tokio sepa igual que Santiago de Chile, para eso toca tener el 85% de las cosas sistematizadas. Las compañías que escalan bien saben replicar, automatizar y delegar. Y todos esos son amigos, primos, hermanos de inteligencias no humanas. Además de Machine Learning o cualquiera similar que esté. Automatizo, replico y delego. En todos, o sea, en todos esos espacios que hay en medio de esas tres palabras, yo puedo tener inteligencias no humanas. Claro, tengo que identificar qué delego, qué quiero replicar, qué quiero automatizar. Pero eso sin duda alguna va a ser un acelerador para compañías que quieran escalar. Y ese proceso de escala seguramente va a cambiar mucho. A mí me sorprende mucho. Yo no sé si viste en estos días que había en LinkedIn se armó muy rápido una hackathon y la armó, puedo decir un pelado, pues, porque se ve que es muy joven. Y la armó en, no sé, 5 días y en 5 días le habló a 10 líderes y les dijo, deme plata para poder hacer el premio y lo montó y lo premió la semana pasada, el lunes o el domingo, algo así. A mí me, a mí me llama mucho la atención cuando uno habla de escala, cuando habla de IA, cuando habla de estas nuevas personas que están con un chip definitivamente diferente. Ujú. Y es un fenómeno que algún divulgador de IA lo decía y era las one person billion companies. Compañías que una sola persona puede llegar a ser $1 billón. Sí. Solamente automatizando y creando lo suficiente. Y cuando veo cosas como esta hackathon que la arman, literalmente esto fue como 3 días, me sorprendió. Y entonces arman un sitio a punto de vibe coding y arman un grupo en WhatsApp y comienza a llegar la gente y se registran y entonces yo le pido plata a este y como no hay ninguna pena de nada, es como, entonces le escriben a Daniel Bilbao, oiga, regáleme $1.000 para esto y él les dice, claro, pero bailen entonces la Macarena. Y entonces bailan la Macarena y les dan los $1.000 y solucionan así. No es, no, espérate un segundo, me consigo una cita para hablar, a ver si de pronto, y pues, tengo mi deck y no, 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 esto fue como todo vía internet. ¿Será que con ese nivel de velocidad de desarrollo y de facilidad de volver las cosas reales, esas one person billion companies van a ser una realidad pronto? Y pensando justamente en la escala, por eso te mezclo todo. Sí, sí, sí. Pues la respuesta, o sea, la respuesta es sí. Ya existían, pero ahora pues se van a poder replicar de una manera mucho más consistente. O sea, el cuento de que yo sí puedo empezar a tener equipos de no humanos para que me hagan prospecciones, eso ya existe. O sea, hay una compañía fundada, de hecho, por un par de colombianos que lo hacen muy bien, de collections, de recuperación de cartera en Estados Unidos. Y son 2 personas, bueno, ahorita deben ser 10, y ya pasaron $1 millón en facturación. Donde creo que este año van para los 10. Eh, Sin lugar a dudas está acelerado es por este tipo de inteligencias y este tipo de tecnología. Claro, los muros de acceso tecnológico ahora son muritos. El reto es que no confundamos velocidad con dirección. O sea, no me vi lo del hackathon. Estaría buenísimo y seguramente Bilbao los puso a bailar la Macarena. ¿Esto es real? Seguramente sí. Y está buenísimo un poco también el marketing stunt ahí. Pero lo que hay que entender es eso en qué va a terminar. Nuevamente, hacerse las preguntas correctas. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la nueva solución que me quiero inventar? ¿Para quién? ¿Cuál es el contexto? Porque si no, pues ponle el número. Digamos que no son $1.000. Es 1 millón, son 2 millones. Podría ser Es un tirados a la concurso. basura.
Sí. pero lo celebro, ¿me entiendes? O sea, preferible que haya 100.000 de esas iniciativas y que esa salga una que no haya ninguna, para ser también abogado del diablo ahí, para ser más benévolo con esto. Está buenísimo. Y sí, pues, definitivamente vamos a empezar a ver gente que es capaz de generar impacto y riqueza sin tantas personas. Y eso también es muy riesgoso, ¿no? Porque, o sea, ¿dónde queda la generación de empleo? No, no nos van a reemplazar. No, les digo, nos van a reemplazar. O sea, no es como, De una vez ahí ya queda. sí, no es como, no, es que de pronto no nos va a reemplazar. No, pues claro que nos van a reemplazar. Que anda porque Andrés la vez pasada dijo, no, 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 no nos va a reemplazar, no, nos va a ayudar. No, pues yo no lo veo como algo malo. Yo pienso que nos va a reemplazar en muchas cosas. De hecho, pues parte de la discusión es hoy, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de personas ociosas en el mundo? O sea, las discusiones de ingreso mínimo vital, creo que es la cosa. La renta universal. La renta universal. Sí. Eso son unas discusiones, digamos, de otro nivel. ¿Pero por qué? Porque la tasa de reemplazo va a ser absurda. O sea, eso, ya hay que estar pensando en eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esas compañías van a tributar ¿cuánto más? ¿En qué vamos a entrenar a las personas? Yo pienso que el mundo se va a ser de los artesanos, de los que son capaces de hacer algo realmente único. Aquí vamos a estar expuestos a un nivel de homogeneidad terrible. O sea, todos escribamos ya el mismo libro con ChatGPT acerca de podcast en Bogotá en vivo. Y todos vamos a terminar escribiendo el mismo libro. O sea, esto también va a profundizar homogenización, sesgos, uniformidad total. Y los que sean capaces de generar unicidad, pues van a tener un valor seguramente mucho más alto. Pero sí, o sea, la noticia, sí, nos van a reemplazar a todos. Prepárese, Casi por todo. favor, Ya. que no se despierte. Bueno, me parece buenísimo que terminemos hablando de estos nuevos fundadores y de Ujú. esta velocidad a la que van. Y dijiste algo que me parece clave y es dirección. Porque claro, espectacular poder hacer un website en 5 minutos, Ujú. pero ¿para qué? ¿Qué vas a solucionar con eso? O hacer contenido basura llenando Google, más a Google de basura para que nos responda más basura a todos. ¿Cómo se pueden preparar para tener la visión necesaria cuando nos estamos enfrentando a la revolución que no sabemos para dónde va? En el caso de esta gente que ya está haciendo, o sea, ya están elaborando cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué veía yo en la hackathon? Muchas soluciones que parecerían ser muy buenas ideas, como conceptualmente, pero cuando te sientas 2 segundos a pensar en cómo lo vas a escalar y cómo vas a hacer que atienda a millones de personas y cómo haces la versión 2, porque si haces puro vibe coding, entonces ¿cómo certificas la seguridad de eso? ¿Cómo vendes tiquetes o cómo vendes lo que sea a través de una plataforma que al final no tienes el 100% del control porque en realidad no tienes ni idea de lo que está pasando ahí? Lo hiciste con la mejor intención, con una buena idea, pero al momento de volver es un negocio real, seguramente o van a tener que volver a la forma de escribir clásica para efectos pues, de código o simplemente pues, van a fracasar. ¿Cómo se puede tener un poquito de visión y de que tengo que agregar ahí para efectivamente poder avanzar y no caerme ante el primer problema? Sobre todo en esta velocidad tan rápida a la que vamos. Sí. Yo pienso que lo principal es no subestimar la capacidad de este tipo de inteligencias. O sea, pienso que todavía estamos subestimando esto. Entonces, el cuento de que, y creo que hay un video de esto de Sam Altman, el tipo dice, se volvió popular el meme de otra compañía más quebrada por OpenAI, ¿no? Sí, porque cada vez que lanzan, o sea, liberan algo nuevo, ¡pum! 10 compañías ya no existen. Sí, sí. Pero es porque estamos subestimando la velocidad y la capacidad eh, de este tipo de inteligencias para resolver problemas. Entonces, creo que es pensar en cuáles son los problemas más grandes que podríamos solucionar. ¿Cuál es, desde donde yo estoy parado, porque eso también se nos olvida dónde estoy parado, cuál es el mayor problema que yo podría resolver? O sea, el quid está en la pregunta, porque si yo empiezo a pensar con lo que hoy puede hacer cualquier tipo de estas inteligencias, me va a quedar siempre corto. Entonces la estamos subestimando. La segunda, debería yo estar muy vigilante de que yo no esté replicando mis propios sesgos. De esto alcanzamos a hablar un poquito antes, Sí, sí, sí. ahí off. O sea, nosotros somos la principal fuente de alimentación en este momento, por ejemplo, lenguajes tipo ChatGPT. Y lo que estamos haciendo es también alimentando nuestros propios sesgos de raza, de sexo, qué sé yo, odio de clases,
todo eso lo estamos replicando con una cosa y es que a la velocidad que va, este tipo de tecnologías lo que hace es que lo profundiza y lo amplifica. ¿Qué tipo de sociedad queremos tener o qué tipo de empresas queremos tener? Empresas completamente sesgadas, haciendo los mismos errores que nosotros hemos hecho durante años, pero amplificadas al 20%, o compañías que quieran realmente solucionar problemas de fondo para la humanidad. O sea, es buena idea ser mentor de empresas en este momento de la vida. Es un buen lugar para estar cuando se puede anticipar que mucha gente va a comenzar a fracasar por la naturaleza, pues porque es que la competencia es muy grande. O sea, y lo digo desde lo que yo veo. Yo trabajo en marketing digital hace 20 años Ujú. y, y la facilidad con la que se hacen las cosas hoy saca a mucha gente del partido y va a quebrar a muchas compañías, y ya ha quebrado a muchas compañías, pues hay mucha gente que se va a estar dando muy duro y entonces creo que muchos van a tener que levantar la mano y decir como yo necesito ayuda de alguien que me diga yo qué puedo hacer con este negocio para volverlo mejor. No lo había visto así. Definitivamente, yo pienso que todos teniendo empresa, no tengamos empresa, o sea, teniendo o no teniendo empresa, tenemos sí un llamado muy fuerte a descubrir en quién nos queremos convertir. Y eso puede pasar en quién nos queremos convertir luego de que no, ahora todas las llamadas de call center son simuladas y ya no tengo trabajo en el call center. Y esto en algún momento creo que lo discutimos los dos o con alguien. O sea, Colombia, por ejemplo, y muchos países de América Latina le apostaron a ser el hub de call centers del planeta entero. A ver, India. Y los call centers van a tener una transformación bien importante. Ya está. Entonces, ¿en quién me quiero yo convertir si estoy ahí? O sea, que tengo que saber, aprender y entender estando yo en esa situación. Para eso se necesitan seguramente, digamos, como equipos de soporte, entre ellos los mentores. Lo chévere es que antes, y todavía yo, un poco en broma, un poco en serio, digo que somos en Manager Hero como un lujo silencioso, ¿no? Hay mucha gente que todavía no dice que tiene mentor, que no tiene psicólogo, que no tiene psiquiatra, que no tiene coach. Em, pero está muy chévere porque hoy también la barrera de tener ese tipo de soporte con este tipo de herramientas también pues va a bajar. Hay mucha gente que está recibiendo de alguna manera cierto tipo de soporte psicológico, por ejemplo, pues a través de un chat de estos. ¿Por qué? Porque no tienen plata para pagarle al terapista, ¿no? ¿Que es el mejor, que es el ideal? Pues no, eventualmente no. Pero ya tienen acceso, algo a lo que no existía acceso. Total, era imposible antes siquiera pensarlo, y menos en Sí, una etapa de estoy creciendo un negocio y necesito ayuda. pues sí, no sé, o sea, le cargo los Vea. libros de Tony Robbins y respóndeme como Tony Robbins. Pues Exacto. bueno, y además se los tiene que leer. Sí, además. Bueno, en esa misma línea, hay una frase tuya que me llama mucho la atención, o no sé si es tuya, pero la escuché en una entrevista y es mejor un león liderando ovejas que una oveja liderando leones. Ujú. Eh, cuando un león te busca, es porque no quiere cometer más errores o porque está completamente saturado de cometer tantos errores que ya dice, necesito que alguien me ayude. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque Sí. al final creo que es interesante con quien nos esté viendo, que sean fundadoras o que sean fundadores y que estén en su cuento del día a día. Y yo creo que a todos quienes emprendemos nos pasa que hay un día en que uno se levanta y dice, me reviento. Ya. Esto no sé qué hacer. Eh, ¿cómo te llega la gente? ¿Te llega me parece importante la visión o simplemente es como, por favor, ayuda? Sáqueme de aquí. La primera es que la frase es de Alejandro Magno, Ok. y no miento, Alejandro Magno, Álvaro Borges, se la atribuyen a Alejandro Magno, y él decía que De sí. pronto si lo pones en ChatGPT dice, Álvaro Borges. Sí, sí lo digo, sí lo digo. Sigamos alimentando esto. Entonces, lo primero es de Alejandro Magno. Segundo, ¿qué tipo de fundadores y cuando un fundador empieza a buscar una mentoría, por ejemplo, en estrategia o en negocio, que es lo que nosotros hacemos en Manager Hero? Es cuando entienden dónde están parados y en qué liga quieren jugar. Entonces, es muy diferente si yo quiero jugar voy a poner el ejemplo fútbol, pues, fútbol. Si yo quiero jugar en la liga local, así yo quiero hacer parte del Real Madrid o del Barcelona ¿no? Es muy diferente. Si yo quiero jugar en esta liga, tengo que madrugar, tengo que tener entrenadores, tengo que tener nutricionistas, tengo que tener alguien que me entrene, levantarme primero. No sé. El de la liga local, pues ese sí, pues, hoy toma cerveza, mañana juega. Entonces, cuando ellos empiezan a entender que quieren jugar en otra liga, dicen, yo en esto necesito un equipo de soporte. Esos que uno admira, esos empresarios, deportistas, que uno admira y que uno los ve allá, esa gente tiene unos equipos de soporte tremendos.
excepcionales. Entonces no lo hacen solos. Más que a eso no se lo han contado aún. Entonces cuando ellos entienden que en esa liga se juega con equipo de soporte fuerte, dicen, ah, listo, y tu mentor. Esa es una característica, que empiezan a entender en qué liga quieren jugar y que en esa liga necesitan soporte. La segunda, hay mucho agobio, porque hacer ese tránsito, sobre todo de fundador a CEO, genera un grado de conciencia de incompetencia muy grande. O sea, yo que tengo que hacer ahora en la compañía, yo ya no soy suficiente. Era antes el bueno para vender y ahora tengo un equipo de ventas. Tengo 5 países y no tengo ni idea cómo liderarlos. O sea, ser desbordado por las propias circunstancias tiene dos llamados. O uno sigue con la necesidad y se queda como está, entonces fundadores mediocres, ¿ya? O uno quiere estar a la altura de sus circunstancias. Y para estar a la altura de sus circunstancias necesita apoyo. Okay, okay. Y la tercera, sobre todo en temas de mujeres fundadoras, empiezan a tener, digamos, esa perversidad del ambiente corporativo. Esto de que las mujeres, para que te tengan en cuenta, solo tienes que ser dura. Tienes que ser débil y muy empática, pero no puedes verte frágil, porque pues, no, los directores, las fundadoras no lloran, ¿me entiendes? Y en ese juego muy perverso, nosotros somos muy buenos decodificando eso en Okay. temas de liderazgo. Pero así llegan más o menos los fundadores. Los Eh, fundadores. y acabas de tocar el tema de mujeres y me parece súper importante porque además ya es como la segunda vez que lo pones ahí en la mesa Ujú. y es nosotros por qué quisiéramos más mujeres liderando. La pregunta es, ¿por qué no? O sea, para mí no es un tema, yo no me meto Esto de decir, no, sí, no, lo pregunto de ojo que chévere esto es lo entender. que cortan, Sí, 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 sí. Esto es lo que vamos a editar. Ay, esto es lo que digo. pregunté como no era. Por favor, perdón. 5, 4, 3, 2. Exacto, volvamos otra vez a la pregunta. Sí, y prefiero hacer la claridad porque lo que quiero entender es, hay definitivamente un modelo muy diferente de liderazgo femenino y uno masculino y creo que como que el liderazgo está asociado con la masculinidad de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que viene a traer a la mesa ese otro liderazgo y por qué nosotros sí quisiéramos ver muchas más mujeres liderando? Pues básicamente la respuesta corta es porque los datos le dan la razón a las mujeres en roles de liderazgo. Ya, no es un tema ideológico, no, es un tema de datos. O yo me enfoco mucho en eso. Compañías lideradas mayoritariamente por mujeres tienen menor turnover, o sea, menos gente se les va, o sea, menos renuncias, desistimiento. Si una compañía tiene más del 50% de liderazgo en su equipo directivo, pueden ser hasta un 21% más rentables. Bien. En UK hicieron un estudio y si una compañía es liderada mayoritariamente por equipos de mujeres, conformado por mujeres, tiene hasta un 70 menos de probabilidad de quebrarse. Y así yo puedo seguir toda la tarde. Es decir, hay suficientes datos que nos dicen que tener una participación importante de mujeres en roles de liderazgo es positivo para la industria, para las industrias, para los negocios. Más allá de temas ideológicos, es porque los datos lo demuestran. Ahora bien, para que eso siga profundizándose, necesitamos más roles de mujeres en diferentes ámbitos. O sea, necesitamos definitivamente la muestra. Cuando yo, digamos, voy a hacer contenido, y esto lo hago, de mujeres fundadoras que han logrado ciertos hitos, es mucho más difícil que encontrar información de hombres fundadores que han logrado cosas, digamos, relevantes. Se necesitan cada vez más modelos para que el abanico de elección de las generaciones más, digamos, más jóvenes los tengan ahí en el radar y puedan escoger. O sea, no hay un ámbito donde las mujeres participen y no sean relevantes. En la vida privada, en la vida familiar, en la vida empresarial, absolutamente en todo, son transversales a todo. Y el liderazgo es diferente. También hemos querido buscar que las mujeres lideren como hombres y las mujeres pues pueden liderar como mujeres, punto. Con los resultados que las anteceden, sin tener que probar o demostrarle nada a nadie. Eso es otra cuenta. Entonces, sí, es por qué no. Bueno, pues quedó clarísimo, por favor, todos saquen a relucir esas mujeres que tienen en sus juntas, en sus compañías, porque definitivamente ahí está el éxito. O sea, de alguna manera es caminar con mucha más seguridad hacia adelante acompañado. Sí, Bueno, para alguien como tú que jugó de alguna manera toda su carrera en una zona
de bajo confort, pues porque uno está liderando unicornios y compañías que mueven un poco de plata. Pues si yo te pregunto, como hicimos al comienzo, que si la IA es importante o no, pues la respuesta es muy sencilla. Vas a decir, pues claro que es importante y pues claro que hay que subirse y claro que, porque además, o sea, te gusta la acción, ¿no? No es Ah, sí, un como, no es la poco. tranquilidad, Sí, sino no, vamos a tirarnos a donde hay desorden. sí. A la mayoría de personas no les gusta eso. La gente quiere ir con calma, la gente quiere ir por el camino que ya conoció, la gente quiere que le digan por ese, cuál es el camino seguro, ¿no? Sí. Para todo. O sea, si uno ve carreras, por poner un ejemplo loco, las carreras de enduro muy conocidas están las chicken line. Y la chicken line es la que es más fácil. Y Ok, mucha gente coge la chicken line. ok. Que después lo molesten es otra cosa, pero al final del día existe. ¿Qué, cuál es tu mensaje desde ese conocimiento de andar como en el riesgo y de creo que el hecho de que tu mensaje sea tan bacano en términos de liderazgo femenino, que además, pues claro, se viene hablando mucho de eso, pero lo estás poniendo además en números muy claramente. ¿Cuál es cuál es tu mensaje para todos los founders que vienen y que seguramente tienen miedo y que seguramente dicen, no, esperen, yo creo que eso no es para mí, yo creo que eso de la IA como que... Pues yo pienso que el tema no es de no tener miedo, sino de tener coraje. O sea, Marco Aurelio sí es muy insistente en esto por ahí, ¿no? El obstáculo es el camino, Ujú. estoy convencidísimo. Em, y el coraje es hacer las cosas incluso con miedo. Pero si uno sabe para dónde va, pues tiene más razones para tener coraje. Entonces hay que definir uno hacia dónde va, qué es lo que uno quiere. Incluso si se equivoca de camino, también es válido. Estrellarse con decisión y con sentido para ponernos a entender en qué se estrelló y avanzar. Pues sí, pero yo sí, o sea, cuando me hablabas de ese mundo del, ¿qué? El chicken tal, La chicken line. ¿cuál es ese mundo que no lo conocí? Pero entiendo también que la diversidad es tan amplia que también hay espacio, pues, para las personas que quieren jugar a lo seguro. Es que no está mal. O sea, con el tema de emprendimiento, en algún momento eso ya ha ido bajando, era como si no eres emprendedor, no eres nada. Ser empleado también es una nota, o sea, tiene una cantidad de ventajas ser empleado. Es más, el primer inversionista de uno, chévere que sea el empleador. O sea, con el salario que uno tiene, pues ahí uno va financiando sus primeros proyectos de gente talentosísima. O sea, los fundadores de Google, pues contrataron a un tipo que les maneja la compañía, no por perezoso, sino porque saben que no tienen el skill set para manejar esa compañía. Y es súper válido. Entonces, pues como a mí me preocupa un poco si dividimos el mundo entre valientes y miedosos, porque tener miedo también es válido, es supervivencia. Y hay gente que quiere hacer empresa, otra que no quiere hacer empresa. Yo me he quebrado 3 veces y he vuelto a hacer, y he sido empleado y me fue buenísimo. Yo no sé cómo, es que el mundo corporativo es tan cruel, es que es lo peor, pues la pasé buenísimo, ¿sí? Y me dio una cantidad de satisfacciones que también son diferentes a las de hacer empresa. Entonces no hay una sola respuesta, pero sí el obstáculo es el camino. Y lo que uno está evitando seguramente es por ahí. Seguro. Me quedo con esa frase. Si Ah, lo que uno está evitando es que seguramente es por ahí. seguro. Bueno, vamos a traernos, te dejaron una pregunta y para esa pregunta vamos a traernos el DeLorean, porque el DeLorean viene por este lado y se te va por aquí al lado. Es un sueño hecho realidad. Este es un sueño hecho realidad y viene, y llegó. Uy, Bueno, ¿y por qué llegó el DeLorean? Porque vamos a hacer una pregunta que te dejó Andrés Gómez la vez pasada. sí. Y es lo siguiente, llegó el DeLorean porque vamos a hablar de lo que te va a hacer ir hacia el pasado para traerte algo hoy. Y la pregunta dice así, si pudieras regresar al momento en que arrancó en esto, ¿qué le hubiera gustado que alguien le metiera en su cabeza? ¿Cuál hubiera sido esa inception ideal que le hubiera evitado muchos fracasos o problemas? Lo primero, Andrés, si usted se ve esto, tenemos que conocernos. Yo no sé si Camilo sabe, pero tenemos mentis en común, amigos en común, pero hace décadas. Okay. Y todo el mundo siempre tiene que conocer a Andrés y no nos conocemos con Andrés. Entonces nos tenemos que conocer. Es que la cosa es tan grave que Andrés publica cosas. Yo digo, a mí se me ocurrió algo parecido. Es como si yo lo hubiera escrito, una cosa de terror. Okay. Y la pregunta está dificilísima. Eh, ¿Qué me hubiera gustado que me hubieran dicho?
en este camino, yo pienso que es que hoy lo leí, me gustó mucho, pero pienso mucho en no le coma. O sea, es una expresión muy colombiana, no le coma. ¿Sí? O sea, como, no le coma. O sea, no tenga miedo. O sea, no tenga miedo. ¿Sí? Hay gente, va a haber gente más talentosa que usted, más, con más plata que usted, va a haber gente con más conocimiento que usted. Pues no les coma. ¿Sí? O sea, en estos días creo que posteé algo acerca de hacerse un Gattaca. Hay una película para allá del 97 que solo se lo vieron 10 personas en el planeta. Pero básicamente dos hermanos y uno tiene una deficiencia congénita muy grande. Y siempre se iban a nadar, como de ir y volver a una boya, no me acuerdo. Los dos hermanos y había uno con una deficiencia. Y por primera vez hay uno que, el que tiene esta deficiencia o que tiene esta condición médica, le gana a su hermano. Y el hermano se voltea y le dice, "Pues, ¿usted cómo hizo?" Y el tipo dijo, pues no me guardé nada para el regreso. Y yo, eso siempre me quedó sonando. Entonces yo ahora digo, pues hacerse un gataca, no dejar nada para el regreso. Yo estoy seguro que hay mucha gente, de verdad, más talentosa, con más billete, con más conexiones, mejores. Pero a mí me bajan de la banda de trotar, me bajan muerto. De ahí no me va. Y eso me gustaría que me lo hubieran sembrado bien fuerte en mi cabeza. ¿Eso habría evitado fracasos o habría mejorado situaciones? Yo pienso que es un tema más de mindset. Sería muy triste pensar que uno quiere anticipar o evitar fracasos porque son esos maestros como salvajes. Entonces no digo que me hubiera gustado evitar fracasos, pero sí que mi mindset fuera mucho más, era más plasticidad, dirían los neurotal. Me hubiera gustado rebotar más rápido, no demorarme tanto, ¿no? Ni los highs son tan highs ni los lows son tan lows. Es ciertísimo, la frecuencia emocional de uno debería estar mucho más plana. Mis equipos lo saben y si por ahí me están viendo, no celebramos más de 24 horas, pero no nos levantamos más de 24 horas. Ya está. Y eso lo hace a uno no enloquecerse. La euforia y el fracaso que trae la vida Y requiere hacer mucho temple parte. emocional. O sea, requiere tener esa cuerda bien templada para no desafinarse. Por ahí va. Andrés, espero que le haya gustado. Bueno, sí, ese DeLorean venía con buena pregunta. Ah, Bueno, bacano. vamos a la parte final que ya son las preguntas del público. Entonces, acá hay un comentario interesante. Nos lo deja Blas Gifune. Dice, ¿cómo líderes empresariales pueden ayudar a que mujeres que son impresionantes sientan confianza para salir al público, sobre todo en el área de tecnología? Sí, además es raro porque como que de alguna manera no leo detrás de esto como hay que ayudar, pero es raro porque al final uno no debería tener que ayudar, ellos deberían hacerlo y ya está. Pero uno no quisiera ser un habilitador de eso, sino cómo abres el camino. Hace un momento teníamos una charla acerca de la delicadeza del mundo hoy. Ujú. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Cuál puede ser el aporte que se haga en general para que haya más, se destaquen más o se animen más? Yo creo que es más eso, tal vez, ¿no? Que se animen. Blas, yo diría, pues invéntese problemas suficientemente grandes con equipos suficientemente diversos que valga la pena exponer. O sea, la mejor manera de comprobar habilidad es haciendo. Entonces uno lo que tiene que hacer es equipos que estén haciendo con las habilidades necesarias para eso. ¿Sí? Entonces no es, perdóname, pero no es una cosa ahí como, ay, no, ven, yo te ayudo, a ver si tú puedes. No, si una persona tiene el skill set para hacerlo y usted tiene un problema suficientemente grande, pues déselo y apóyela para que lo pueda resolver. Y luego cuando ya lo tenga resuelto, pues sea usted un buen trampolín para que lo exponga y para que lo comunique. Pero el tema va, pues, el hacer. La mejor forma de comprobar competencia es haciendo. O sea, hasta que yo no haga 10 de estos, no voy a poder lograr el 5% de su maestría. Pues a usted le sale bien y se ve súper fresco y tranquilo, tal, y yo estoy acá, pues no me siento, no sé qué. Porque uno tiene que hacer, tiene que exponerse a hacer. O sea, el punto es, hay que retar. Pues hay que retar, hay que hacer, y hay que darles los problemas también a las personas que tienen la preparación para hacerlo. Ya, entonces, pues, busque gente bien preparada. Si no está, entrénelos.
Si no los quiere entrenar, pues busque a alguien que los pueda entrenar. Pues las barreras hoy son cada vez menores para que haya suficiente diversidad en los equipos. O sea, y esto no solamente son hombres y mujeres, intergeneracionales. Las mejores juntas directivas que yo he conocido son personas que tienen gente de 70, 60, 50, 30 años, 20 años. O sea, ahí está el secreto. El mejor universo. Bueno, nos pregunta Mónica XP, ¿qué es más peligroso para una empresa hoy? ¿La falta de tecnología o la falta de visión y entender las diferencias de liderazgo? La falta de humanidad y de entender de que no hay un único tipo de liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Muchas veces hay que ser más autocrático, muchas veces más conciliador. O sea, el- los retos grandes y el peligro grande es que sigamos insistiendo en no saber comunicar, no saber dar contexto, no saber hacer las preguntas adecuadas, no saber dar feedback y sobre todo tratar a los humanos pues como humanos. Es que a uno se le va, no se le va. O sea, esté con un problema de caja o que no llegaron los micrófonos antes del podcast, no sé qué, a ver si en algún momento no se les ata la piel. Y se le olvida a usted la humanidad del otro. No, pues ahora por lo menos se desquita con ChatGPT. ChatGPT 1000 veces no, maldita sea. Ese tipo de cosas. Si alguien Ya, que que se desgase. dijo eso, Yo también a veces lo hago, ¿sí? Por Dios, no quiero payasadas, ¿sí? Pero se van a vengar de nosotros. Pero la realidad es, necesitamos no olvidarse de que el que está al frente es humano, de que no hay un solo tipo de liderazgo y que definitivamente tenemos que tratar a los humanos como humanos. Ya está. ok. Bueno, ahora Juan C. García, ¿crees que la IA va a cambiar la forma en que se ejerce el poder dentro de las organizaciones? ¿Cómo se ejerce el poder dentro de las organizaciones? Sí, o sea, si tenemos humanos y no humanos, definitivamente las estructuras de poder van a cambiar, en tanto que vamos a tener que estar liderando inteligencias con las que no habíamos interactuado antes de la manera en que hoy interactuamos. Pensemos en si hoy empezamos a tener equipos de toma de decisiones donde haya humanos y no humanos, por ejemplo. Eso va a cambiar las estructuras del poder, para bien o para mal. Por ejemplo, yo puedo empezar a entrenar inteligencias artificiales para que no tengan mis mismos sesgos a la hora de escoger, de seleccionar personal. Eso estaría buenísimo, porque empezamos a intentar seleccionar personas quitándole sesgos. Y entonces, de esa manera, sí, cambia la forma en la que seleccionamos, cambia la forma en la que nos relacionamos y cambia la relación de poder entre las compañías. La cosa es complicado. En ella yo siempre siento que es una cosa medio tecnológico, filosófico, liderástico, mágico, estupenda, pero por ahí va la cosa. Además, estamos creándola nosotros, no sé cuándo se ha creado inteligencia. ¿Eso no había pasado? No, porque pues uno es una máquina, listo, eso sí es lo que uno Ah, no, pues quisiera. la inteligencia, pues bebé, sí. Ah, bueno, ok, pero al final del día esto implica unos niveles de responsabilidad locos, pues porque esto ya tiene unos niveles de inteligencia, uno tiene un bebé, pero pues lo va llevando. Esto ya es un doctor y mañana va a ser mejor que toda la humanidad junta. Y ya, pues hay un punto donde ya no nos van a necesitar, ¿no? Porque van a ser Por eso no lo podemos autónomos. tratar mal, Álvaro, eso. Suave. No, por favor. Démosle amor a ChatGPT. Además que ella leí una cosa muy chistosa y decía como en Latinoamérica le dan gracias y le dicen por favor 1000 veces y entonces Sí. cuando uno multiplica eso por la cantidad de litros de agua, entonces básicamente No sé cuántas selvas, sí. cambio a, vi un video de Freddy de Platzi y decía se consume más agua haciendo un filete de carne que haciendo no sé cuántos cálculos. Es como, Ok. por favor, relajémonos con el Sí. tema porque ahí no hay una relación de esa manera. También la economía de la palabra, o sea, o sea, yo recibo un WhatsApp, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hay que hacer? Digo yo, ¿no? Pues es la misma, o sea, ¿Te puedo ayudar? ¿En qué ¿no? te puedo ayudar? Ya. GPT ahí, hola, y tipo, no sé cuántos milisegundos decisiones puede tomar y, hola, espero que estés bien. Para humanos y no humanos, de verdad que la mayoría de cosas nos llevan a lo básico. La economía de la palabra, Economía de la concisos. palabra, eso está muy bueno ese concepto. Sí, Bueno, apliquémoslo todos aquí. Economía de la palabra, a la Pepa, por favor. Economía de la palabra. Bueno, Luis Guillermo Torres pregunta, si pudieras dejarle solo una recomendación a los nuevos líderes que están enfrentando la transformación digital, ¿cuál sería? Oye, no.
Eh, no, Corran rápido. huya. Em, no, pienso que aplica la de siempre. O sea, hay que estar aprendiendo, aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo. O sea, esto es algo que no da chance de parpadear. O sea, el que parpadea ya se perdió no sé qué. Entonces hay que estar ahí metidos en lo que está pasando, muy conscientes de la velocidad a la que está ocurriendo. Yo me la jugaría por ahí. O sea, hay que estar aprendiendo. Pero nuevamente son los básicos. Hay que estar aprendiendo. Ay, sí, me tengo que actualizar. Pues sí, tiene que estar aprendiendo. Pero ojo que no se vuelva usted un experto solamente en tirar código, que ya había pasado, ya estamos, sino pues cómo vamos a liderar a humanos y no humanos. O sea, ¿qué tengo yo que hacer para que estas inteligencias y las inteligencias que ya conocemos como humanas se muevan en la dirección que yo quiero? Ok. Bueno. Gracias, Luis Guillermo. Bueno, tenemos una de Andrea. Dice, ¿cómo prevenir y corregir el sesgo natural? Perdón, eso está raro. ¿Cómo prevenir y corregir el sesgo natural requiere una autoevaluación? Me imagino que la pregunta es, ¿prevenir y corregir el sesgo natural requiere una autoevaluación? Sí, la semana pasada estuve en una conversación con Beatriz Vallejo, que es toda una autoridad en ciencias del comportamiento y sesgos en Latinoamérica, es la directora de Ethos BT, hablando justamente de esto. Antes de nosotros estar pensando qué sesgos estamos replicando, por ejemplo, en este tipo de inteligencias, pues deberíamos autoevaluar qué sesgos hoy tenemos. O sea, la realidad, esto viene cambiando y viene actualizando, pero si hoy uno le dice a varios de estos modelos, oye, dame la imagen de alguien exitoso, hay una probabilidad grande que toda te saque una imagen de un hombre blanco, caucásico, de ojos azules, ¿sí? ¿Y eso por qué está pasando? Es por la forma en la que nosotros hemos alimentado esta inteligencia. Entonces, sí, la primera fase, diría yo, y yo no soy experto en esto, es empezar a entender cuáles son mis propios sesgos para que yo no termine replicándolos o aumentándolos en este tipo de inteligencias. Mira que con eso acá hay un comentario dice un insight de Delia Hernández, neuropolítica. Yo quisiera aportar que los sesgos dependen mucho del mindset y de la neuroplasticidad con que como mujeres demos las instrucciones, entre paréntesis algoritmos, y los prompts que hagamos, interactuar y modelar a la IA. Me imagino que se refería con que también en la medida en que haya mucha más participación en ese modelado y en ese prompting de las mujeres y de ser parte de eso, pues eso también balancearía un poco el tema, ¿no? Porque ante una respuesta de dame una imagen de alguien exitoso y aparece un hombre caucásico, ta, 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 pues de alguna forma la corrección es decir, no, no dije un hombre, dije una persona, ¿por qué no una mujer? Y Claro, entrar a entonces, controvertir un poco. ahí está, ¿no? Ahí está esto de la Liga de la Justicia Algorítmica que hablamos hace un momento, y es, o sea, ¿qué respuesta nosotros queremos de este tipo de inteligencias en relación con la sociedad que construimos? O sea, esto sale básicamente es porque una mujer de raza negra se para enfrente de un identificador facial y simplemente no la reconoció al ser ella de raza negra. Es más, le empezó a dar la imagen de Oprah, la imagen de Serena Williams, Michelle Obama, y el reconocimiento facial decía 58% de probabilidad de que sea hombre. Las comunidades de vibe coding más vibrantes que hay, lideradas por mujeres. Las asociaciones que están más pendientes de los debates éticos alrededor de los algoritmos que estamos construyendo hoy en día, mujeres. Sin lugar a dudas, la participación de las mujeres es importante para reducir ese tipo de sesgos y muchos otros. No es gratuito que las compañías que tienen juntas directivas con más mujeres estén menos expuestas, por ejemplo, a fraudes o a ser multadas por temas éticos. Okay. Eso es fascinante. Pero ahí, Entonces, sin duda alguna, tenemos que insistir de forma activa todos. Oiga, porque yo cada vez que veo un listado de nombres de cuáles pueden ser más exitosos, doy solo nombres, me pone mujeres acá y hombres acá. O sea, ¿qué estamos haciendo? bueno, quiero cerrar aprovechando esto a que llegamos que me parece muy interesante y es, mañana vamos a tener aquí sentada a Emilia Restrepo. Me imagino que la conoces. ¿Qué pregunta le vas a dejar a él? Teniendo en cuenta un poco todo lo que estamos hablando y de hecho su figura es definitivamente una referencia de liderazgo femenino tecnológico, recontra tecnológico. No digo para que le enfoques en eso, sino simplemente para dar un poquito de contexto a quien nos estén viendo. No, preguntarle a Emilia es muy difícil porque sin duda es una persona a la que admiro mucho, pero yo le preguntaría a Emilia,
pues cuáles son esos 5 atributos que hoy tenemos que profundizar en el liderazgo femenino para que cada vez sea más relevante. Y ella además creo que nos lo puede responder de una forma muy potente desde la academia. Y dado que ella está formando, pienso que es importante la tirada de línea que ella puede tener en ese sentido. Por ahí me iría yo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con ella. Álvaro, muchas gracias. Qué espectáculo. Además, no tuvimos que hablar de todas las siglas en inglés complicadísimas. corporativo. Me siento tranquilo, entendí algo y espero que todos los que nos vieron hoy también hayan logrado como llevarse un poco de todo lo que hay aquí dentro de la cabeza de Álvaro. Y por qué no más adelante nos volvemos a encontrar. A ver qué seguro. No, feliz de estar acá. Ojalá me pueda llevar el de Loren. Si me lo puedo llevar. Sí, está parqueado abajo. Está bien, en el tíreme las sótano llaves. del- Gracias a los que nos acompañaron hoy y a los que nos van a ver por ahí en las repeticiones. Ok.